Estos son los 5 alimentos que tienes que evitar si tienes diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina. Y ojo, no son los clásicos alimentos que siempre has escuchado. Probablemente los comas sin saber que te perjudican a controlar tus niveles de glucosa en sangre. Un momento, antes de empezar, me gustaría invitarte a que conozcas y uses Latidos Care. Latidos Care es la primera aplicación médica que busca reducir el riesgo de que las personas desarrollen complicaciones relacionadas a su salud. Y esto lo logra mediante una innovación en el monitoreo, control y prevención en salud. Por ello, yo te invito a que visites www.latidoscare.com y empieces a mejorar la manera como haces cuidado de tu salud y la de tus seres queridos. Lo primero que tienes que saber es que la diabetes es una condición en la cual tu cuerpo no puede regular los niveles de glucosa, lo cual trae que tengas picos altos de glucosa y eso termina perjudicando tu salud. Ahora, yo sé que también muy probablemente ya sabes que no puedes comer harinas, azúcares refinados, golosinas, gaseosas, exceso de carbohidratos como por ejemplo el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es completamente cierto y es una de las principales recomendaciones que se le da a una persona que tiene problemas de la glucosa en sangre. Sin embargo, hay 5 alimentos que muy probablemente la mayoría de las personas desconocen que tienen un alto impacto sobre los niveles de glucosa. Y estos son los siguientes. El primer alimento que tienes que evitar a toda costa son los jugos, especialmente los jugos de fruta, amigos. Doctor, pero total, ¿la fruta no es buena? Por supuesto que es buena la fruta, pero si vas a comer fruta, es 1000 veces mejor que te comas la fruta entera y no el jugo. Lo que ocurre es que la fruta tiene un tipo de azúcar que se llama fructosa. Cuando tú te comes una fruta, esa fructosa ingresa a tu torrente sanguíneo y obviamente va a intervenir en el control de glucosa en sangre. Lo que pasa es lo siguiente, cuando tú te comes la fruta, esa fruta, además de tener fructosa, también tiene fibra y esa fibra va a reducir o enlentecer la absorción de esa glucosa. Cuando tú tomas un jugo, por ejemplo, de papaya, por ejemplo, de plátano, le estás quitando la fibra y estás dejando prácticamente la fructosa libre para que se absorba completamente. Entonces, eso de ahí se llama elevar el índice glucémico. Si tú buscas en internet índice glucémico de la manzana y del jugo de manzana, te vas a dar cuenta que es completamente diferente. Y esta diferencia radica en ¿qué? En que cuando tú licúas una fruta, esa fruta pierde fibra y esa fibra te deja de proteger para que controles bien tus niveles de glucosa. Es cierto que estamos hablando de los jugos que tú preparas en casa, pero ten cuidado también con los jugos que te venden en los supermercados. El frugos, bebidas edulcoradas, que son jugos naturales, entre comillas, tienen exactamente el mismo efecto e inclusive peor, porque esos jugos tienen otras sustancias químicas como preservantes que ayudan a que puedan durar mucho más tiempo. Piensa en esto, ¿te parece normal o te parecería natural que un jugo pueda durar 6, 8 meses envasado y no se malogre? Si no se malogra, obviamente es porque le han colocado algún tipo de sustancia como preservantes para que pueda durar más tiempo. Entonces recuerda, no jugos de frutas, mucho menos jugos naturales que vas a encontrar en los supermercados. El segundo alimento son las barras de granola. Probablemente habrás escuchado que las barras de granola son saludables y que son recomendadas e inclusive que puedes reemplazar algún tipo de alimento, etcétera, etcétera. Lo que tienes que saber es que si tú tienes diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, tienes que tener bastante cuidado al consumir las barras de granola. Especialmente tienes que hacer mucho énfasis en leer y conocer la descripción del valor nutricional que aparece en la etiqueta. Lo que tienes que saber es que las barras de granola tienen granos refinados y azúcares refinados, lo cual va a terminar impactando negativamente en tu control de la glucosa. Ahora, también hay que tener en cuenta que usualmente una barra tiene cierta cantidad de calorías, o sea, muchas calorías para un pequeño empaque. Entonces, cuando una persona que no tiene conocimiento de estos datos dice, me voy a comer 2, 3, 4, al comerte 2, 3, 4 barras de granola, lo que estás haciendo es incrementar el
el aporte calórico, además de los azúcares refinados y los granos refinados. Este tipo de alimento no va a terminar siendo beneficioso para que controles adecuadamente tus niveles de glucosa. Así que si puedes evitarlos, excelente. El tercer alimento es el pan blanco. Doctor, ¿cómo que pan blanco? ¿Hay diferentes tipos de panes? Sí. Lo que pasa es que usualmente en algunos países, especialmente en Latinoamérica, se suele consumir mucho el denominado pan francés o el pan ciabatta. Algunas personas creen que el pan blanco, una tajada, es saludable y que se puede consumir. Tienes que tener en cuenta que el pan blanco tiene harina refinada y tiene azúcares refinados. E inclusive en algunos tipos de panes pueden ver incrustaciones de ultraprocesados. Y esto definitivamente va a impactar de manera negativa en el control de tu glucosa. Tenga en cuenta que la harina refinada y el azúcar refinado lo que va a hacer es interferir en el adecuado control de glucosa. Pan es pan, harina es harina. Una de las principales recomendaciones que le damos a las personas que tienen diabetes es que procuren eliminar el pan de su dieta diaria. En algunos casos, esta eliminación va a ser un poco difícil, por lo cual se les recomienda hacer una reducción progresiva del consumo de pan hasta poder eliminarlo por completo. Porque tienes que tener en cuenta esto: el pan tiene carbohidrato y el carbohidrato termina aportando glucosa en sangre. Yo sé que vas a pensar, doctor, pero el pan no es dulce. ¿Cómo es que me va a hacer que se suba mi glucosa en sangre? Lo que pasa es que no pienses de que solamente el azúcar termina elevándote los niveles de glucosa en sangre. No, los carbohidratos terminan contribuyendo a que haya más glucosa en sangre y obviamente afecta tu nivel de control de esta. Por ello es que los carbohidratos, como por ejemplo el pan, tienen que ser eliminados o en todo caso comerlos con muchísima moderación para que no interfiera con el adecuado control de tu glucosa. ¿Eres amante del café y te estás preguntando si puedes o no tomar café? Si tienes diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, déjame decirte que puedes consumirlo. Sin embargo, hay ciertos tipos de preparados de café que se deberían evitar si tienes este tipo de problemas. Y a la cabeza, el famoso frappuccino. ¿Qué es lo que ocurre con el frappuccino? Este tipo de preparado de café, además del café, tienen ciertos jarabes o edulcorantes que se agregan al café para darle ese sabor tan agradable que tiene. Debes entender que agregar jarabes o edulcorantes sobre cualquier tipo de alimento o bebida va a incrementar los niveles de índice glucémico que tiene esta bebida. Es por ello que una de las principales recomendaciones para las personas que tienen diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina es que no consuman frappuccino. Yo sé que probablemente vas a escuchar en internet o en algunos negocios que ellos venden frappuccino libre de azúcar o que es especial para personas con diabetes porque no le va a mover los niveles de glucosa. Yo te recomiendo que tengas bastante cuidado porque en la mayoría de las veces los jarabes que utilizan para edulcorar este tipo de preparado tienen altos niveles de fructosa o de azúcares refinados y eso va a terminar perjudicando tu salud. Finalmente vamos a hablar del alimento, o bueno, el grupo de alimentos que probablemente te van a causar muchísima controversia y que son los famosos productos sin azúcar. Aquí lo que tienes que tener en cuenta es que cuando te ponen una etiqueta en una comida, golosina o bebida y te pone libre de azúcar, lo que te están diciendo, ese producto no tiene azúcar añadido. Eso te están diciendo. Pero de por sí, si es dulce, es porque tiene ya azúcares, entre comillas, naturales que de por sí también van a interactuar con tus niveles de glucosa. Lo que te están diciendo acá es que no se le ha añadido más azúcares. Ahora, esto es importante tener en cuenta porque muchas personas creen que cuando un producto dice sin azúcar, realmente no tiene absolutamente nada de azúcar. No, no tiene añadidos, pero sí tiene su propia carga de glucosa o propia carga de azúcar, entre comillas, natural. Pero no solamente eso, estos productos también tienen niveles de carbohidrato, niveles de azúcares refinados en algunos casos, y esto va a terminar repercutiendo en el nivel de glucosa en sangre. Aquí viene el tip. Si tú ves un alimento que dice que es libre de azúcar, lo que tú tienes que hacer es leer la etiqueta y en la etiqueta ver si realmente no hay azúcares añadidos, y si no los hay, hay que también estar atento a la carga de
de glucosa o azúcares propios del producto, más allá de los que hayan añadido o hayan dejado de añadir. También tienes que ver la carga de carbohidratos que tiene ese alimento, porque la gran trampa, entre comillas, que tienen este tipo de alimentos es que la persona que tiene diabetes dice, ok, esto no tiene azúcar, en la etiqueta dice que no tiene azúcar, así que voy a comer 2, 3, 4, 5, total, no tiene azúcar, pero en realidad sí tiene, solamente que no tiene azúcar añadido. Por ello es que tienes que tener mucho cuidado al momento que consumas alimentos que digan que están libres de azúcar. Bien amigos, espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que hemos mencionado los alimentos que quizás no sabías que terminaban interfiriendo en el adecuado control de tus niveles de glucosa en sangre. Como dije al inicio del video, hay otros alimentos que ya son clásicamente conocidos, las golosinas, los dulces, las bebidas edulcoradas como por ejemplo las gaseosas, el exceso de carbohidrato como el arroz, el pan, las pastas, etcétera, etcétera. Estos 5 tipos de alimentos usualmente pasan desapercibidos por las personas que tienen diabetes y por ello aquí te hemos compartido esta información para que le puedas sacar el máximo provecho. Yo te invito a que te suscribas, actívame esa campanita y me dejes un comentario. Del mismo modo, te invitamos a que utilices nuestra aplicación Latidos Care. En esta aplicación vas a poder registrar tu diagnóstico de diabetes, los tratamientos que utilizas para tu diabetes y no solamente eso, vas a poder ingresar tus valores de glucosa, ya sea en ayunas o postprandial o tu hemoglobina glicosilada y vas a poder hacer un mejor monitoreo, control y prevención de las complicaciones de la diabetes.